Enfermedad cardiovascular de la mujer de la Federación Argentina de Cardiología. El título de este webinar es Más sobre factores de riesgo cardiovascular en la mujer, últimas consideraciones. Voy a estar como coordinador conjuntamente con la doctora Sonia Costantini. Yo soy Daniel Jiménez, soy médico cardiólogo, especialista en ecocardiografía, soy expresidente de la Sociedad de Cardiología de Mendoza, expresidente del Comité de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer de la Federación Argentina de Cardiología y miembro fundador del Simposio Cuyano de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer. La verdad que cuando hablamos de factores de riesgo, muchas personas medio como que nos dicen, otra vez vas a hablar de factores de riesgo. Y la realidad es que hay mucho por hacer en esto, no solo en cuanto a conocimiento, sino en hacer tanto de prevención, desde prevención primordial, prevención primaria, etcétera. Recordarán todos o casi todos la última encuesta de factores de riesgo realizada en nuestro país, que realmente los datos que dio eran bastante tristes. Bueno, pero más allá de esto, aparte va incrementándose o vamos adquiriendo mayor conocimiento y dentro de esto hay algunos temas que vamos a charlar esta noche. Uno de ellos está vinculado con el tema hipertensión arterial, algo que se viene hablando desde ya hace algunos años y me parece que tenemos que estar a la altura del conocimiento, que es el tiempo en rango terapéutico de hipertensión arterial, si este debiera ser el nuevo objetivo en el tratamiento de la hipertensión arterial. Para lo cual, doctor Daniel Piscor, en unos instantes nos va a nutrir al respecto. Hay otros temas también que vamos a tocar esta noche, que son dislipemias, colesterol remanente, no HDL y sobre todo, no sé si llamarle la vedette de este momento, pero sí es algo que no sabemos muy bien cuál es el manejo y bueno, vamos a ver si esta noche podemos avanzar un poco, que es el diagnóstico de LPA elevada con incremento de riesgo cardiovascular y cómo vamos a manejarnos al respecto. Y la tercera charla está vinculada con la insulinoresistencia en la menopausia y cuánto es lo que podemos llegar a hacer y a prevenir, sobre todo para no llegar a la diabetes y a la enfermedad arterial, como ya sabemos. Así que bueno, para todo esto es que hemos invitado a 3 disertantes de gran nivel, grandes amigos, y que en unos instantes será presentado por la doctora Sonia Costantini, al igual que un panel de expertos que también obviamente van a sumar y mucho en este webinar. Así que bueno, ahora le doy la palabra a Sonia para las presentaciones y avanzamos. Bueno, muy buenas tardes, noches para todos. Vamos a presentar a los disertantes y panelistas que van a estar con nosotros. El doctor Daniel Piscor, que es editor en jefe de la revista de la Federación Argentina de Cardiología, miembro general de la Junta Directiva de la Fundación Interamericana del Corazón y gobernador para Argentina de la Sociedad de Hipoterapia Cardiovascular. Después estará el doctor Fausto Cerruti, médico, cardiólogo universitario, staff del Instituto Diagnóstico Médico San Rafael y cardiólogo del área sanitaria de San Rafael, Mendoza, y expresidente de la Sociedad de Cardiología de la Atuel. Y después el doctor Gustavo Alcalá, que es coordinador del Servicio de Cardiología del Grupo SINMAC de la Ciudad de San Juan y vicepresidente del Comité de OB7 de la Federación de Cardiología. Y como panelistas, el doctor Lucas Corradi, médico especialista en cardiología y staff en ecocardiografía y tomografía multicorte del Sanatorio San Jorge de Ushuaia, Tierra del Fuego, y presidente de la Sociedad de Cardiología de Tierra del Fuego. La doctora Rosa Rufa, cardióloga, secretaria de docencia de la región bonaerense de la Federación Argentina de Cardiología y vicepresidenta del Comité de la Mujer, y la doctora Laura Romera, miembro de Pentamedicina Cardiovascular y del programa de pacientes crónicos de OSEP con un máster en diabetes. Así que bueno, un gusto saludarlos y que nos acompañen y vamos a dar comienzo a la primera charla de esta tarde, el doctor Daniel Piscor, con el tema tiempo en rango terapéutico. ¿Debiera ser este el nuevo objetivo en el tratamiento de la hipertensión arterial? Adelante, Daniel. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Sonia, por la presentación.
Muchas gracias al Comité de Enfermedad Cardiovascular de la Federación Argentina de Cardiología por la invitación y particularmente a Daniel, que se ha preocupado por contactarse conmigo todo este tiempo para organizar este evento. Como bien contó Sonia, me voy a dedicar a comentarles el tema de tiempo en rango terapéutico, si debería ser este el nuevo objetivo en el tratamiento de la hipertensión arterial. La presión arterial es un parámetro clínico que tiene una gran variabilidad y eso hace que se establezcan distintos tipos de fenotipos. Hay una reactividad propia de la presión arterial que puede estar exagerada, es la variabilidad de la presión arterial exagerada, y puede haber reactividad específica con variaciones de la respuesta de la presión arterial en distintas circunstancias, como el ascenso matinal de la presión arterial, la hipertensión ortostática, la reactividad de la presión arterial inducida por el ejercicio, la reactividad de la presión arterial inducida por el estrés y la reactividad, por ejemplo, nocturna dada por la apnea obstructiva del sueño. Y todas estas formas de variabilidad y fenotipos podrían incrementar el riesgo cardiovascular. Existen distintos fenotipos de variabilidad que pueden ser medidos en el muy corto plazo, es decir, latido a latido, mediante el monitoreo continuo de la presión arterial, ya sea invasivo o no invasivo. En el corto plazo, es decir, dentro de las 24 horas, muy útil para la evaluación diagnóstica de la presión arterial y la hipertensión arterial mediante el monitoreo ambulatorio. La variabilidad en el mediano plazo, es decir, día a día, con el monitoreo domiciliario de la presión arterial, muy útil para evaluación de la respuesta terapéutica, y la variabilidad a largo plazo, es decir, visita a visita o entre distintas estaciones, que es la que hacemos en nuestros consultorios al monitorear la presión arterial. Y como ven ustedes, para cada uno de estos fenotipos existen distintos índices. Este es un monitoreo domiciliario de presión arterial con un dispositivo específico dedicado a esto. Como ven ustedes, se puede medir la variabilidad matinal, la variabilidad vespertina o nocturna y la variabilidad dentro de las 24 horas y construir este tipo de gráficos. Esto es muy útil para evaluar la respuesta terapéutica y nos acerca a el tema de esta presentación de esta noche. Básicamente, cuando evaluamos la respuesta terapéutica hay 4 modelos. El de los individuos que están establemente controlados, es decir, que responden al tratamiento. El de los que están hipertensos en nuestro consultorio, pero están normotensos en su vida diaria. Son los falsos resistentes, que son los hipertensos aislados de consultorio. Acá no se llama de guardapolvo blanco o fenómeno de bata blanca porque estos pacientes están medicados. Los hipertensos no controlados, que podrían ser considerados también resistentes, y los hipertensos no controlados, establemente no controlados, que son los verdaderos resistentes. Estos son los 4 fenotipos al comparar tanto un mapa como un monitoreo domiciliario de la presión arterial con la presión en consultorio, pero de individuos que están bajo tratamiento. ¿Por qué es importante detectar la presión arterial verdaderamente no controlada, que es la que llamamos hipertensión enmascarada? Porque como ven en esta base de datos de 5 estudios en el que se realizó monitoreo domiciliario de la presión arterial, los pacientes que tienen hipertensión enmascarada tienen inclusive mayor riesgo cardiovascular que los pacientes hipertensos tratados y sostenidamente hipertensos. Tanto tienen mayor frecuencia de eventos cardiovasculares como de mortalidad, porque cuando un hipertenso está normotenso en el consultorio, pero hipertenso en su vida diaria,
los médicos no hacemos ajustes en el tratamiento y esto implica mayor tiempo fuera de rango terapéutico y mayor riesgo cardiovascular. Por lo tanto, aún en individuos tratados y más en determinadas circunstancias, medir la presión arterial fuera del consultorio médico es de gran relevancia, de suma importancia. Y fundamentalmente porque hay una gran variabilidad nocturna y una alta frecuencia de hipertensión sistólica enmascarada nocturna. Acá ustedes tienen las curvas de presión arterial en distintos niveles promedios de presión arterial, los que tienen 102, los que tienen 110 milímetros de sistólica y así sucesivamente, y los que tienen entre 59 y 86 milímetros de mercurio de diastólica. Y esto es la variabilidad nocturna de la presión arterial, 5, 9, 11 milímetros, etcétera, para la sistólica, 4, 6, 8, 10 para la diastólica. Y si se fijan, van a ver que para cualquier nivel de presión arterial, aún los normotensos y más empinadamente los hipertensos, cuanto mayor es la variabilidad nocturna de la presión arterial, mayor es la probabilidad ajustada de eventos cardiovasculares a 5 años. Es decir, que una gran variabilidad de la presión arterial, sobre todo en la noche, podría incrementar el riesgo cardiovascular. Y entonces se establecieron valores promedios por encima de los cuales el riesgo, tanto ajustado como no ajustado, se incrementa. Y en este estudio se puede observar que cuando la variabilidad nocturna de la presión sistólica es mayor a 12,2 milímetros de mercurio y la variabilidad nocturna de la presión diastólica durante la noche es mayor a 7,9 milímetros de mercurio, comparado con los valores de corte inferiores, la proporción acumulada de eventos para la sistólica se incrementa en un 200% y la probabilidad acumulada para la diastólica se incrementa en un 61%. Ahora, si uno analiza la variabilidad domiciliaria de la presión arterial con dos parámetros que pueden ser complementarios, como el desvío estándar y el coeficiente de variación, se ve que solo tiene impacto en la mortalidad total la variabilidad de la presión arterial sistólica domiciliaria, que con ambos parámetros, desvío estándar y coeficiente de variación, se incrementa en alrededor de un 17, un 18%. Y esto está ajustado por edad, sexo, es decir, por múltiples variables. Y esto habla de la relevancia de medir la presión arterial fuera de consultorio, de modo tal que un coeficiente de variación de la sistólica y de la diastólica, recuerden en el caso anterior hablamos de desvío estándar, acá estamos hablando de coeficiente de variación mayor a 11 milímetros de mercurio para la sistólica y mayor a 12,8 milímetros de mercurio para la diastólica, también aumenta el riesgo, es decir, e incrementa la incidencia de eventos. Ahora, de todo lo que hablamos, ¿cuál es el valor incremental de la variabilidad domiciliaria de la presión arterial con respecto a los promedios? Y fíjense que prácticamente la variabilidad domiciliaria respecto a la mortalidad cardiovascular y a la incidencia de eventos cardiovasculares es muy poco significativa. Estamos hablando de que en el mejor de los casos mejoran la predicción de riesgo en un 1%. Entonces, en este escenario, quiero enmarcar el tema que se me pidió, que es la medición del tiempo en rango terapéutico de la presión arterial. Y existen dos metodologías para medir el tiempo en rango terapéutico. Uno es el método lineal interpolado
y otro es el método de proporción de lecturas en metas. ¿Cómo es el método lineal? El método lineal lo que hace es promediar las diferencias de presión entre 2 días consecutivos y toma la variación de esos valores de presión arterial día a día. Como ven ustedes acá, entre el día 1 y el día 2, el promedio es este, entre el día 2 y el día 3, el promedio está acá, la variación entre este promedio y este promedio es lo que se saca como el tiempo de rango terapéutico. Es decir, podemos evaluar cuál es el tiempo que están en el rango de las metas. Por ejemplo, acá, digamos arbitrariamente, se fijó que las metas deberían ser entre 110 y 130 milímetros de mercurio. En el método de proporción de lecturas en meta se hace, por ejemplo, un punto de corte arbitrario, como nos dicen las guías, que puede tener mayor o menor sustento en la investigación clínica, la cantidad de días que el individuo está en metas terapéuticas dividido el número total de días. Como ven, son 2 metodologías distintas para aproximarse al mismo objetivo, es decir, de evaluar cuál es la cantidad de días que un individuo está en las metas terapéuticas. Como ven ustedes, esta es una revisión simple de muchos ensayos que han analizado post-hoc el tiempo en rango terapéutico, si estaba entre 70 y 100, entre 62 y 100% del tiempo, si estaba entre el 38 y el 100%, cuántos desvíos estándar, siendo por ejemplo un desvío estándar de 37%, y fíjense que son estudios muy conocidos por todos, Sprint, Accord, Topcast, el Stitch, Topcat, Previce, J-Hope, Shirin, Simplicity, Value, y todos muestran que cuanto menor es el tiempo en rango terapéutico, mayor es la incidencia de eventos. Y por el contrario, cuanto mayor es el tiempo en rango terapéutico, menor es la incidencia de eventos. Y acá ustedes lo ven en un análisis de estas ordenadas, donde se evalúa el hazard ratio y el intervalo de confianza del 95%, y se observa claramente que hay una reducción en la incidencia de eventos, por ejemplo, demencia, muerte cardiovascular, infarto, ataque vascular cerebral, síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca, cuanto mayor es el tiempo en rango terapéutico. Es decir, cuanto mayor es el tiempo en rango terapéutico, mejor es el pronóstico de los pacientes. En las próximas diapositivas vamos a definir cuál es el punto de corte para decir que un individuo está en buen rango terapéutico. Entonces, fíjense cómo en este estudio de seguimiento de 8 años se dividió a la muestra de pacientes si tenían un tiempo en rango terapéutico de menos del 25% de las mediciones, si estaban entre 25 y 75% del tiempo, o si estaban por encima del 75%. Y fíjense cómo la incidencia acumulativa de enfermedad cardiovascular, de ataque vascular cerebral, de infarto agudo de miocardio, inclusive la mortalidad total, cuanto mayor era el tiempo en rango terapéutico, menor era la incidencia de estos eventos y viceversa. De modo tal que si uno hace esta tabla de Bland-Altman, se ve que aproximadamente cuando un individuo está por encima del 46% del tiempo en un rango terapéutico que se ha planteado como objetivo, la incidencia de enfermedad cardiovascular, de ataque vascular cerebral, infarto y mortalidad total se reducen significativamente. Y esto se ha aplicado, por ejemplo, para las mujeres hipertensas crónicas que se embarazan para establecer el riesgo de preeclampsia.
Entonces, mujeres que están 0% del tiempo en rango terapéutico, 33%, entre 50 y 66% y el 100% del tiempo. Y fíjense cómo se incrementa el riesgo de desarrollar preeclampsia, pero al mismo tiempo se reduce el promedio de semanas al parto, el promedio del peso del bebé al nacer, el porcentaje de bebés con bajo peso y se incrementa la prematuridad del bebé. O sea que en mujeres embarazadas con hipertensión crónica podría tener impacto. Entonces, para concluir, Sonia, los promedios de presión arterial son la principal variable de riesgo cardiovascular, fundamentalmente los valores nocturnos. La variabilidad de la presión arterial aumentada incrementa el riesgo cardiovascular. Sin embargo, el valor incremental para el pronóstico no mejora significativamente la predicción. El tiempo en rango terapéutico también es un predictor de riesgo cardiovascular, pero la información es insuficiente para definir si su valor es independiente de los promedios de presión arterial. Y con esto cierro mi presentación y agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias, doctor Piscor. Doctor Jiménez. Sí, me habían muteado, una mano extraña seguramente. Pero bueno, felicitaciones, Daniel. Creo que queda abierto para las preguntas, algunas consideraciones que quieran hacer panelistas y nosotros también. Así que felicitaciones por la disertación, Daniel. La segunda charla está a cargo del doctor Fausto Cerruti, ya ha sido presentado a iluminarnos con algunos aspectos vinculados con dislipemias. Y bueno, como puntapié inicial sabemos que alrededor del 15% de los pacientes con infarto agudo de miocardio parecieran ser totalmente sanos, pero creo que los sanos no se infartan. Entonces, algunas de las cosas que por ahí se pueden detectar es que son pacientes que pueden tener una LPA en valores elevados y ya los ponen en una categoría de riesgo que lo va a definir el doctor Fausto Cerruti. Así que Fausto, dislipemia es tu charla, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer en primer lugar a la Federación Argentina de Cardiología y al Comité de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer por la posibilidad de compartir este espacio con colegas y amigos. Y también quiero agradecer especialmente al doctor Daniel Jiménez por la invitación a participar de este webinar. Estoy intentando compartir. ¿Se ve la pantalla? Sí, Fausto. Sí se ve. Bien. Sí, el que dejó de verla ahora soy yo, por eso. Jorge. A ver qué pasó. La veo en miniatura, pero cuando quiero maximizarla, a ver acá. A ver, le vamos a pedir a Jorge a ver si nos puede ayudar. ¿Ustedes están viendo en este momento la presentación? Sí se ve. Pero la están viendo sin desplegar de toda la primera Yo diapo. Estamos viendo el PowerPoint antes de no arrancar, logro digamos. verla. A ver. ¿No habrás minimizado, no te había quedado minimizada ahí la pantalla? Ahí los veo a todos ustedes. Abajo, a ver. Cliqueo en compartir, me aparece en miniatura y cuando le doy doble clic me vuelve a aparecer la pantalla de ustedes sin poder ver la presentación. No logro verla. Minimizarnos a nosotros, minimizar la pantalla donde estamos Ahí puede todos ser. y
debería poder. Ahora sí. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, se ve. Ah, sí. Bien. Bueno, Sí, ahora perdón sí, ahora sí. por la demora. El título de mi charla entonces va a intentar responder la siguiente pregunta, que tiene que ver con que si el colesterol no HDL, el colesterol remanente y la LPA son diferentes en la mujer. Y si ustedes me piden una rápida respuesta a esta pregunta, yo podría decirles que sí, que hay diferencias, pero también podría decirles que no hay diferencias. Entonces, en los próximos minutos vamos a intentar responder argumentando los porqué de ambas respuestas totalmente antagónicas. Si bien la pregunta tiene tres partes, la primera de ellas, entonces, es responder si el colesterol no HDL es diferente en las mujeres. ¿De qué hablamos cuando hablamos de colesterol no HDL? En realidad, lo que hacemos es incluir a todo el universo de partículas heterogénicas que tienen moléculas de ApoB, como se ve incluida en este recuadro. ¿Y por qué es importante conocer el colesterol no HDL? Primero, porque nos permite conocer marcadores que no dosamos cuando dosamos LDL, como el colesterol contenido en partículas de VLDL y de IDL. En segunda instancia, porque el colesterol no HDL se ha comportado como un marcador complementario de riesgo al colesterol LDL, y hoy por hoy las guías proponen que lo busquemos como screening dentro de los objetivos a alcanzar en pacientes en prevención secundaria. Lo podemos obtener de una forma muy simple, como se ve en la parte superior de la diapositiva, en donde para obtenerlo al colesterol total debemos restarle el colesterol no HDL. Y es una buena práctica para pedir en pacientes que son diabéticos, que tienen triglicéridos elevados, obesidad visceral, resistencia a la insulina y demás. Si nosotros nos posicionamos desde el punto de vista del comportamiento fisiológico de las concentraciones de colesterol no HDL a lo largo de la vida de la mujer comparativamente con el hombre, podemos ver que en la mujer entre los 20 y los 45, 50 años las concentraciones son menores que las concentraciones del hombre. Pero hay un punto de inflexión cerca de los 55, 60 años en donde los valores de colesterol no HDL no solamente que igualan al del hombre, sino que se posicionan por encima del mismo. Sin duda que este punto de inflexión tiene que ver con algunos cambios hormonales que llegan de la mano de la menopausia en la mujer. Ahora, fíjense ustedes la importancia de los cambios hormonales y cómo impacta esto en el perfil lipídico de la mujer, que analizamos lo que pasa en las pacientes embarazadas, considerando que bueno, el embarazo es la máxima expresión de la tormenta hormonal que las mujeres viven. Si analizamos la curva de colesterol, vemos que hay un promedio de aumento del colesterol que puede llegar más o menos a un 20%, aunque autores proponen que puede llegar hasta el 50% de aumento cerca del parto. También hay un aumento de los valores de colesterol en promedio un 30%, pero pueden llegar, según algunos autores, al 70%. Llamativamente, en forma diferente a los dos primeros, los valores de colesterol HDL no solo que no aumentan, sino que se mantienen estables y con un ligero descenso después del parto, y la máxima expresión del aumento se ve en los triglicéridos, donde aumentan en promedio un 50%, pero pudiendo llegar a un 200%. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el colesterol no HDL en la paciente embarazada? Si bien no encontré en la literatura ninguna información que hable puntualmente del tema, nosotros podemos inferir que si aplicamos la ecuación de colesterol no HDL, que es el total menos el HDL, si tenemos que hay un aumento del colesterol HDL y no hay cambio en el colesterol, perdón, si hay un aumento en el colesterol total y no hay cambios en el colesterol HDL, podemos inferir entonces que también en la paciente embarazada hay un aumento del colesterol no HDL. Ahora bien, llegado a este punto, sería importante preguntarnos qué factor influye más sobre este valor de colesterol no HDL, la edad, el sexo o la menopausia. En este sentido, este estudio de corte transversal, realizado en más de 1000 mujeres, 800 hombres, puso de manifiesto en qué medida impacta la llegada de la menopausia en la población de mujeres. Comparó hombres, círculos blancos, con dos poblaciones de mujeres menores de 45 años premenopáusicas y mujeres mayores de 45 años posmenopáusicas. Y fíjense el escalón, el salto que hay entre el grupo de mujeres de menos de 45 años y el grupo de mujeres mayores de 45 años. Pero si analizamos este punto, vemos que este grupo lo comparten mujeres de similar edad, 45, 50 años, pero la máxima diferencia, obviamente,
está expresada por el advenimiento de la menopausia. Ahora bien, es conocido por todos que la mujer tiene una significativa menor tasa de riesgo de eventos en las edades tempranas y hasta edades medias de la vida, a partir de donde esa brecha de menor riesgo vascular comienza a reducirse cuando una mujer llega a las edades medias de la vida. Este estudio también de corte transversal realizado en más de 1,3 millones, sí, perdón, en 103.000 personas, si bien analizó toda esa cantidad de partículas de colesterol, me interesa señalizar puntualmente el comportamiento en números absolutos del colesterol no HDL. Lo discriminó por grupos etarios y se observó que desde los 30 años a los 50 años hay un aumento de los valores de colesterol no HDL, alcanzando el ACME de esta concentración en el grupo etario entre los 50 y los 60 años para disminuir posteriormente. Ahora, llegado a este punto, ya entendimos que hay un cambio de las concentraciones de colesterol que responden a cambios hormonales, fundamentalmente vinculados con la menopausia, pero llega el momento en donde debemos preguntarnos si ese comportamiento de colesterol no HDL diferente en las mujeres también tiene un poder predictivo diferente en hombres que en mujeres. Una de las primeras respuestas nos las ofreció este metaanálisis publicado en el año 2011, en donde analizó en forma comparativa el poder predictor de esos tres marcadores lipídicos, la ApoB, colesterol no HDL y colesterol LDL, como predictores de eventos isquémicos fatales y no fatales. El metaanálisis incluyó 16 estudios, de los cuales 6 de ellos incluyó solamente una población de mujeres, que son los que están marcados con recuadros rojos. 5 de estos estudios incluyó solamente hombres y los 5 restantes incluyó hombres y mujeres. Lo interesante del estudio fue que permitió establecer una jerarquía de predictores de riesgo, en donde a la cabeza se ubicó la ApoB, con una relación de riesgo relativo de 1,43. En segundo lugar, muy cerquita, la ApoB se ubicó el el colesterol no HDL, con una relación de riesgo relativo de 1,34. Y en tercer lugar, haciendo podio, el colesterol LDL. Y cuando se comparó cabeza a cabeza la relación de riesgo del colesterol no HDL con el colesterol LDL, bueno, el primero fue 5% superior respecto del colesterol LDL, y esa diferencia fue significativa, lo que confirma el valor predictor del colesterol no HDL por sobre el LDL. Y cuando uno analiza en forma separada los estudios de mujeres a la izquierda, hombres a la derecha, y analiza el comportamiento del riesgo relativo como predictor de riesgo, si bien hay mucha dispersión de los valores del riesgo relativo en los diferentes estudios, me interesa en esta diapositiva señalar dos cosas. Una es que tanto en hombres como en mujeres el colesterol no HDL se comportó como un predictor de mayor riesgo de eventos. Y el segundo dato es que si uno mira los RR son bastante similares en hombres que en mujeres. Ahora bien, también es importante que nos preguntemos en qué medida el colesterol no HDL sigue siendo un predictor de riesgo cuando coexiste, cuando convive con otro predictor poderoso de riesgo vascular como es la diabetes mellitus. El Strong Study fue un estudio realizado en una comunidad, en 13 comunidades de indios americanos, en donde se analizó en forma prospectiva en una población, esto me interesa señalar, fíjense, incluyó el doble de mujeres respecto de hombres, por primera vez algún estudio debía hacer justicia en ese sentido, y sin duda que es una muestra más que representativa de lo que estamos hablando, y analizó en un seguimiento de 9 años el comportamiento como predictor de riesgo de los tercilos de colesterol no HDL y su relación con mayor incidencia de enfermedad cardiovascular. Como se ve en el gráfico, los tercilos, especialmente los tercilos mayores, se relacionó con mayor enfermedad cardiovascular, y cuando se analizó puntualmente la tasa de riesgo ajustado del tercilo más grande, aquel que superaba los 160 miligramos por decilitro, se observó que fue un mayor marcador de riesgo, pero tanto en hombres como en mujeres. Llegado a este punto, entonces yo creo que estaríamos en condiciones de responder la primera parte de la pregunta de la charla, es si el colesterol no HDL es diferente en la mujer, y podemos decir que sí. La respuesta la damos desde un punto de vista estrictamente fisiológico en cuanto al comportamiento, las concentraciones, y diremos que sí, que hay diferencia.
Y estas diferencias se hicieron evidentes especialmente después de la quinta década de la vida en la mujer. Ahora, si la respuesta la vamos a dar respecto del poder predictivo de eventos, el HDL no se comportó diferente en la mujer respecto del hombre. Siguiendo entonces con la segunda parte de la pregunta, es si el colesterol remanente es diferente en las mujeres. Primero, bueno, vamos a recordar qué es el colesterol remanente. El colesterol remanente es el colesterol contenido en las partículas ricas en triglicéridos. En el caso postprandial, que transporta el kilomicrón, y el resto del día, el colesterol que transporta la molécula de VLDL. Pero no solamente eso, sino también es el colesterol contenido en aquellas partículas que resultan del metabolismo intermedio, tanto el kilomicrón en su forma de kilomicrón remanente, y también en los productos de metabolismo intermedio de la VLDL, sería el remanente de su VLDL y la IDL. ¿Y por qué es importante que conozcamos el colesterol remanente? Por varios motivos. Primero, porque es un predictor de riesgo vascular. Segundo, porque es uno de los componentes del riesgo lipídico residual de los pacientes. Un dato muy importante porque este colesterol remanente elevado, inclusive en pacientes que tienen LDL normal o bajo, es decir, aquellos pacientes que luego de un evento alcanzaron valores objetivos de LDL, si tienen colesterol remanente alto, bueno, son pacientes que siguen expuestos a mayor tasa de eventos recurrentes. También es importante que lo conozcamos porque la masa de colesterol que transporta no es despreciable, ya que el 30% del colesterol circulante se encuentra circulando como colesterol remanente. Y el dato no menos importante es que el aumento de triglicéridos que se relaciona con el colesterol remanente también tiene participación directa con la dislipidemia heterogénica, como vemos en la gráfica de la derecha. ¿Cómo podemos obtener el colesterol remanente? Si bien podemos obtenerlo por métodos bioquímicos automatizados, podemos hacerlo de forma muy simple mediante esta resta que se ve acá, donde al colesterol total le restamos el colesterol LDL y el colesterol HDL. Ahora bien, la pregunta es, ¿existe riesgo entre el aumento del colesterol remanente y eventos cardiovasculares en la mujer? Bueno, esta respuesta la dio el estudio del corazón de la ciudad de Copenhague, donde analizó la relación entre valores elevados de triglicéridos en estado de no ayuno y el riesgo de 3 eventos: infarto de miocardio, enfermedad cardíaca isquémica y mortalidad total. La hipótesis planteada por los autores es que los valores de triglicéridos tienen relación directa con el colesterol remanente, de modo que ellos plantearon los triglicéridos como un subrogante del colesterol remanente. Y se vio, como se ven en las curvas, que tanto en mujeres como en hombres los sextilos más altos de triglicéridos tuvieron una clara asociación con la mayor incidencia de infarto, enfermedad isquémica y mortalidad total. Y cuando se analizó el riesgo ajustado por cada mol de incremento de los triglicéridos, tanto ajustando por edad como ajustando por HDL y colesterol, los triglicéridos se asociaron con los 3 marcadores de eventos. Y cuando en la columna de la derecha, abajo, se analizó ajustar por múltiples otros factores de riesgo, donde se incluyeron 3 muy importantes, que fueron la presencia de estado menopáusico, la presencia de terapia de reemplazo hormonal y el bajo consumo de alcohol, siguió siendo, en el caso de las mujeres, un elemento de mayor riesgo tanto para infarto como para mortalidad total. De modo que el colesterol remanente sí es un factor de riesgo también para las mujeres. Ahora bien, ¿el colesterol remanente tiene alguna relación con los eventos isquémicos, en este caso de stroke? Esa pregunta la respondió el estudio de la población general de Copenhague, donde incluyó más de 102.000 pacientes, casi 103.000 pacientes, y nuevamente el dato importante es que más de la mitad de esta población eran mujeres, nuevamente una muestra más que representativa, incluyó pacientes de 20 a 100 años, y analizó la relación entre los valores crecientes de la concentración de colesterol remanente y la tasa de riesgo para stroke isquémico. Y como se ve en el gráfico de la izquierda, hay una relación directa, lineal y continua en la medida que aumentaban los valores de colesterol remanente con la tasa de riesgo de infarto. Y cuando el estudio decidió hacer un análisis de sensibilidad aislando solamente aquellos de stroke que tenían neuroimagen positiva, es decir, la clínica más una tomografía positiva más una resonancia positiva, no solamente se vio que se respetaba la misma relación, sino que la curva de relación de riesgo fue aún más pronunciada.
No solamente confirmó eso, sino que el estudio permitió establecer un gradiente de riesgo de mayor tasa de stroke isquémico en la medida que aumentaban los cuartilos, y esto se cumplió tanto al ajustar por edad y sexo, como al ajustar por múltiples otras variables, donde estaba incluida también terapia de reemplazo hormonal, menopausia y demás. Pero el dato más importante, para que lo que intentamos responder, es que cuando se analizó el riesgo de stroke por cada aumento de 1 milimol en los valores de colesterol remanente, si bien confirmamos que fue mayor riesgo para hombres y mujeres, el dato que más nos importa, es que no hubo diferencia de riesgo entre hombres y mujeres. Bien, faltaba entonces analizar lo que pasaba en una población estrictamente de mujeres. Esto es una cohorte del Women Health Study, donde de las casi 40.000 mujeres de su cohorte original, se incluyeron más de 27.500 pacientes que tuvieron disponible análisis de laboratorio para analizar las concentraciones de colesterol remanente. Y lo que hizo el estudio es un estudio de cohorte de casos, comparó en las pacientes, mujeres que habían tenido eventos, en este caso infarto, stroke isquémico y enfermedad vascular periférica, las concentraciones de colesterol remanente y las comparó con la subcohorte de las mismas mujeres. Y se observó que las mujeres que habían tenido eventos tenían una significativa mayor concentración de colesterol remanente. Cuando se analizó la tasa de riesgo ajustada por cuartilos, se observó que si bien los cuartilos más elevados mantenían la relación de riesgo, en este caso llamativamente no se cumplió para stroke isquémico. Bien, la otra pregunta que me parece importante responder es si el colesterol remanente como factor de riesgo per se sigue siendo un factor de riesgo en aquellas mujeres que, independientemente de entrar en etapa de menopausia, tienen valores elevados. Este estudio analizó más de 50 marcadores de riesgo, entre los que incluyen marcadores lipídicos, inflamatorios y metabólicos, y los asoció con el comienzo de enfermedad coronaria en mujeres. Incluyó más de 28.000 mujeres todas libres de enfermedad coronaria en un seguimiento más de 20 años. Y fíjense, cuando magnificamos lo que pasaba con las partículas ricas en triglicéridos o colesterol remanente, se vio que más allá de que era un factor de riesgo tener colesterol remanente alto en las mujeres, nuevamente se ve un gradiente de riesgo, pero ese gradiente de riesgo es mayor en el grupo de mujeres de menor edad, menores de 55 años. Y cuando analizamos el número que expresaba ese riesgo, se ve que el riesgo realmente era un 66% más que los grupos etarios de mujeres de mayor edad. De modo entonces que estaríamos en condiciones, en función de lo comentado, de responder la segunda parte de la pregunta, y es, ¿el colesterol remanente es realmente diferente en la mujer? Y la respuesta es que cuando lo analizamos en términos de poder predictivo, no encontramos diferencias entre hombres y mujeres. La última parte de la charla va a intentar responder si la lipoproteína A es diferente en las mujeres. Haciendo un brevísimo repaso de qué es la lipoproteína A, es importante que recordemos algunas cosas respecto a su conformación. Como bien dice la palabra, la lipoproteína es una lipoproteína que tiene una estructura química muy similar a la LDL, es decir, que tiene en su composición un core lipídico asociado a una molécula de ApoB, y esa molécula de ApoB está unida a una apoproteína A. Esa apoproteína A está conformada por estructuras que tienen entre 80 y 90 cadenas de aminoácidos dispuestas espacialmente como bucles, que se llaman cringles. La apoproteína A tiene un cringle número 5, un cringle número 4 y en su extremo un dominio proteasa inactivo. ¿Qué importancia tienen los cringles? Que puntualmente el cringle 4 tiene 10 subdominios, que son los que están acá en la imagen de la derecha, enumerados del 1 al 10. Tanto el cringle número 1 como del 3 al 10 tienen solamente una repetición por cada dominio. Y la diferencia o el rasgo diferencial más importante de la ApoA lo da el subtipo 2 del cringle número 4. ¿Y por qué? Porque dependiendo de la cantidad de repeticiones que tenga este subtipo 2, que puede ir de 2 a más de 40 repeticiones, es lo que le confiere el alto polimorfismo que tiene la lipoproteína A. Cuando esas repeticiones no superan las 22 copias, hablamos de una pequeña isoforma. Cuando las repeticiones superan las 22 copias, hablamos de
grandes isoformas. ¿Y qué importancia tiene esto? Que esto explica la enorme variabilidad en el tamaño, variando de menos 300 a 800 kilodalton, y también la cantidad de repeticiones se relaciona en forma inversamente proporcional con la concentración. Es decir, pequeñas repeticiones tendrán altas concentraciones de LPA y aquellas que tienen altas repeticiones tendrán pequeñas concentraciones. Uno de los datos más importantes es que la concentración de LPA depende más del 90% de la variabilidad genética del individuo. Y como sabemos, la LPA es un predictor de riesgo de eventos vasculares, se asocia a mayor tasa de infarto, estenosis aórtica, enfermedad vascular periférica, stroke isquémico, insuficiencia cardíaca y demás. Ahora bien, cuando intentamos responder la pregunta y nos posicionamos nuevamente en el comportamiento fisiológico de la LPA y analizamos cómo se comporta a lo largo de la vida comparativamente entre hombres y mujeres, vemos que en la curva azul, que representa los valores de LPA a lo largo de la vida del individuo, hombre, vemos que hay un discretísimo aumento sostenido a lo largo de la vida del hombre que contrasta mucho con lo que pasa en la curva de la mujer, representado por rosado, donde se ve que alrededor de los 50 años hay un salto considerable de los valores de LPA, alcanzando un máximo alrededor de los 70 años para declinar posteriormente de esa edad. Los autores proponen que esa declinación podría tener que ver con un sesgo de supervivencia, pero claramente se ve que hay una separación de curva alrededor de los 50 años. Y la pregunta acá es, ¿por qué se separan las curvas? ¿Esto es culpa de la edad, culpa de factores hormonales? Y en ese sentido, parte de la respuesta nos la ofrece este estudio coreano, en donde analizó 3 poblaciones de pacientes mujeres. Mujeres posmenopáusicas, mujeres perimenopáusicas y mujeres premenopáusicas. El dato más importante de este estudio, en mi opinión, es que los 3 grupos de mujeres tenían la misma edad, es decir, intentaron aislar el factor confusional de la edad como valor responsable de cambios en la concentración de LPA. Y lo que se observó es que las mujeres posmenopáusicas tuvieron significativamente mayores valores de LPA respecto de los 2 grupos previamente comentados. Y para consolidar la importancia de los factores hormonales en el comportamiento del LPA, este otro estudio analizó qué pasaba con la concentración de LPA en un grupo de mujeres luego de 3 meses de terapia de reemplazo hormonal. Y se observó que el grupo de mujeres sometidas a terapia de reemplazo hormonal tuvo un 17% de reducción de la LPA respecto del grupo placebo. De modo que esto confirma que algún impacto de los cambios hormonales sufre la mujer luego de los 50 años. Ahora queda por responder nuevamente el punto de vista de los factores pronósticos, si la LPA se comporta diferente entre mujeres y hombres. Nuevamente recurrimos al estudio de la población general de Copenhague, en donde analizó en más de 37.000 mujeres y 31.000 hombres la relación de valores crecientes de LPA y la tasa de riesgo de infarto. Fíjense que las curvas son muy parecidas, si bien hay una relación continua y directa de riesgo entre ambos, prácticamente las curvas son similares. Y cuando uno analiza punto por punto cada uno de los eventos marcados aquí a la izquierda, es decir, infarto, enfermedad cardíaca isquémica, stroke, estenosis aórtica y demás, el gráfico de mayor riesgo de LPA es prácticamente una imagen especular del gráfico de riesgo de hombres. Y cuando analizamos individualmente cada uno de estos eventos, vemos que no hubo ninguna diferencia entre hombres y mujeres al momento de analizar la LPA como factor predictor. De modo que, llegado a este punto, nuevamente creo que estaríamos en condiciones de responder la última parte de la pregunta, si la LPA es diferente en la mujer, y nuevamente, si la mirada es desde el punto de vista del comportamiento fisiológico, diremos que sí, que hay diferencias, y la máxima diferencia se expresa alrededor de los 50 años de forma selectiva en las mujeres. Ahora, si nuevamente la respuesta intentamos darlo en términos de poder predictivo, no hemos encontrado diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, para consolidar esto que hemos visto, las guías de manejo de dislipidemias en la mujer nos remarcan que cuando tenemos que plantear una estrategia de prevención secundaria en mujeres, los objetivos a buscar y las indicaciones son similares que en los hombres. Como comentarios finales diremos entonces que las mujeres presentan variaciones fisiológicas de las concentraciones de colesterol no HDL, de colesterol remanente y LPA en relación a los cambios hormonales, en especial en la etapa de la menopausia,
pero en términos de riesgo de eventos cardiovasculares, la evidencia hasta el momento no ha demostrado diferencias entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, excelente las dos charlas hasta ahora. Y bueno, ¿alguien quiere que dejamos las preguntas para el final o Sí. entonces damos comienzo a la última charla a cargo del doctor Gustavo Alcalá? Insulino resistencia en la menopausia. ¿Cuánto podemos prevenir la diabetes? Adelante, doctor. Está muteado, Gustavo. Ahí estamos. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Muy bien, Ahora. gracias. Bueno, agradeciendo la invitación. Normalmente cuando hablamos de estos temas nos vamos al futuro y proponemos analizar qué va a pasar. Yo prefiero irme al pasado reciente y la magnitud de este problema se ve subrayada porque en el 2019, antes de la pandemia, fallecieron 10.000 argentinos por diabetes. En el caso de las mujeres, aproximadamente 1 de cada 3 antes de los 70 años, y los varones, 4 de cada 10 o 4,5 de cada 10. Y si ustedes miran la parte inferior, la mayoría falleció sin contar la insuficiencia renal crónica, sino que el problema fue, en la mayoría de los casos, cardiovascular. Esto es septiembre de 1994 y ya había salido de la residencia y publicaban en una revista de la CONAREC un artículo en el que yo estaba muy entusiasmado con la posibilidad de prevenir eventos cardiovasculares con hormonas. Imagínense que en ese momento a Colapinto le faltaban 9 años para nacer. Schumacher ganaba su primer campeonato haciendo trampa y chocando a Damon Hill con su Benetton, el otro era de Williams, y ahí lo ven a Damon Hill parado en la misma esquina donde le hicieron trampa. De esa época es que nosotros venimos intentando prevenir la enfermedad cardiovascular en la mujer, que efectivamente la resistencia a la insulina, como este artículo reciente muestra, es bien diferente entre varones y mujeres. Por un lado, en el hígado, hay diferencia en el metabolismo de la glucosa, en el metabolismo lipídico, y eso lleva a una ventaja. Las mujeres tienen menores valores de azúcar en sangre y menor contenido de lípidos intrahepáticos y por ende menor riesgo de hepatoesteatosis y de enfermedad cardiovascular por ese motivo. También es distinto el metabolismo en el músculo esquelético. La distribución de la masa muscular es muy distinta en varones y mujeres. Y otra vez, el beneficio es para las mujeres que en lugar de acumular grasa predominantemente en el abdomen, tienen menor riesgo de volverse diabéticas, menos resistencia a la insulina, mayor captación muscular, y todo eso es muy beneficioso, pero no es eterno. El metabolismo lipídico también es distinto, y por supuesto también hay diferencia en el tejido adiposo. Hay menor resistencia a la insulina por ese motivo, menor riesgo de diabetes, porque no solo es distinta la distribución de la grasa, sino también el metabolismo de los lípidos en esa región. Pero no solo hay diferencias en la resistencia a la insulina, también en la respuesta a fármacos. Aquí hay una publicación del año 2020 de la revista Seguridad de Fármacos que muestra en un seguimiento que las mujeres tienen más efectos adversos con metformina, particularmente al inicio, en las primeras 2 a 6 semanas. Eso hace que muchas abandonen el tratamiento y se va atenuando con el paso del tiempo. Esto solo hace que los autores sugieran que usemos dosis más bajas de liberación prolongada y titulemos de manera lenta.
y necesitan una dosis menor, o por lo menos en este estudio a los 9 meses fue claro que las mujeres respondían o alcanzaban los objetivos que se habían planteado sus médicos con una dosis más baja. Este es el estudio clásico, el de prevención de diabetes con metformina, pero después de muchos años quiero mostrarles en rojo que cuando el índice de masa corporal es superior a 35, no hay diferencia en el beneficio de metformina o cambios en el estilo de vida. Los dos bajan 50% aproximadamente el riesgo de volverse diabéticos. Así que aquí ya tenemos un subgrupo en el que podríamos intervenir con fármacos en un plano de igualdad con los baratos cambios en el estilo de vida que quedan a cargo de la paciente, o sea que invertimos la carga de la prueba y la paciente tiene que demostrar que tiene fuerza de voluntad para no tomar ningún comprimido y ahorrarle al Ministerio de Salud. El otro dato sorprendente es que, en contra de lo que todos creemos, no es más barato el cambio de estilo de vida, es más caro. Aquí hay un seguimiento de ese estudio a 10 años, publicado hace ya un rato largo, y la metformina comparada con placebo ahorra, repito, ahorra recursos y el cambio de estilo de vida no, genera gastos. Entonces, probablemente tengamos que poner en perspectiva y conversar con el paciente qué camino prefiere, en lugar de elegir sistemáticamente que se mude a La Habana, Cuba, y haga absolutamente todo sin ninguna medicación. Y aquí hay una revisión de la que Argentina participó, con distintos valores de corte, en lo que se refiere a resistencia a la insulina o prediabetes, y pronóstico. Bueno, ahí se ve los países que participaron, estos datos son relevantes para nosotros, y quiero sugerirles que, como estamos en crisis económica, usemos el valor más alto, o sea, tratemos a las mujeres entre 110 y 125 o con más de 6 de hemoglobina glucosilada, y ahí la heterogeneidad de la prediabetes es mucho menor. En lugar de tratar absolutamente a todos, yo me centraría en las mujeres que tienen superior a 110 el valor de glucemia en ayunas y más de 6 la glucosilada. Y si se fijan en la última recomendación de la Asociación Norteamericana de Diabetes, proponen que tengamos en cuenta la posibilidad de usar metformina en mujeres que tienen más de 35 de índice de masa corporal, como mostró el programa de prevención de diabetes, más de 110 de glucemia o más de 6 de glucosilada, y particularmente las mujeres que tuvieron diabetes gestacional. Esto es para prevenir el avance a diabetes o las comorbilidades asociadas. Nosotros, desde el Centro de Altos Estudios Epidemiológicos Difunta Correa, que nos basamos mucho en la filosofía del Chiquitapia, ofrecemos gliflocinas y agonistas del receptor GLP-1 a todas las sanjuaninas en prevención secundaria que tengan más de 30 de índice de masa corporal, aunque lo podríamos hacer con más de 27 también, entre 110 y 125 de glucemia. Ahí ven ustedes los valores de glucosilada y las que tienen edad gestacional. O sea, con el chiqui hemos plagiado a la hada y le hemos dado un toque sanjuanino porque nos parece que es muy necesario. San Juan es el campeón argentino de muerte prematura por diabetes, indiscutido, publicado hace relativamente poco. Ya hay un estudio en prediabetes, se llama SELECT, se publicó en una revista de indiscutible prestigio y 2/3 partes de este mega estudio con casi 18.000 pacientes tenían prediabetes. Ahí lo pusieron al revés, así que yo saqué la cuenta en un acto de estadística y eran casi 2.500 mujeres con y 2.500 mujeres con placebo. La otra mitad con semaglutide. Y fíjense debajo el 67 o 66% de prediabetes. O sea que las mujeres son un estudio en sí mismo y efectivamente bajó la mortalidad total, el infarto de miocardio no fatal y la revascularización coronaria que también pagamos entre todos. ¿Necesitamos un estudio exclusivamente en mujeres, solamente en prediabéticas, hechas en la provincia de San Juan? Bueno, mi respuesta es no. Vayamos haciendo algo y no le neguemos tratamiento a nuestras pacientes. Fíjense un dato muy interesante, que este estudio solo duró 3 años y las que no eran y los que no eran los pacientes que no tenían prediabetes al inicio, en el grupo placebo,
el 50% se volvió prediabético antes de los 3 años y solo el 21% del resto. Entonces, tenemos que ir un escalón antes, tenemos que tratar la prediabetes de alto riesgo. Y en cuanto a los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, quiero que vean este estudio, que es italiano, participa el cirujano del Hospital Gemelli, que opera los papas, y han hecho un diseño muy inteligente. Son tan inteligentes que ahí hablan de cirugía con circulación extracorpórea mínimamente invasiva. Hay que ser muy imaginativo para pensar en una circulación extracorpórea mínimamente invasiva. Necesitamos los psicólogos de los cirujanos. Pero lo bueno es que en el mismo tiempo, este estudio estuvo hecho entre el 2010 y el 2015, surgen los protocolos con empagliflozina. Entonces hicieron un seguimiento al año con los diabéticos, perdón, con los no diabéticos sometidos a bypass, los que tenían diabetes y tenían o no medicación con empagliflozina. Al primer año ya había menos revascularización, había menos muertes cardíacas, pero quiero que presten atención en lo que ocurrió en el año número 5. Absolutamente todo es estadísticamente significativo a favor de los que estaban medicados con gliflozina. La muerte total, la muerte cardíaca, el reinfarto, la revascularización, el ACV y todos los marcadores de inflamación. Entonces no pensamos esperar en el Instituto Difunta Correa ningún estudio más y nos parece suficiente evidencia para tratar a las mujeres que tienen prediabetes y ya le hicieron, por ejemplo, una angioplastia, tuvieron un ataque isquémico transitorio, enfermedad vascular periférica o cualquier indicador de daño cardíaco. Fíjense en el segundo renglón, el género no fue distinto en el análisis multivariado y lo único distinto fue la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y estar medicados o no con empagliflozina. Y el último que les voy a mostrar es un estudio en diabéticos que tienen isquemia inducible y múltiples vasos. Un estudio con tomografía de coherencia óptica que midió 3 cosas: el grosor del casquete fibroso, la longitud del arco lipídico y en un seguimiento al año mostró, podemos decir que son muy pocos pacientes y por eso no es tan importante que también hubo menos eventos cardiovasculares graves, pero estaban medicados 40% con metformina, 30% con DPP4 o GLP-1. Miren, 30% con GLP-1 no pasa en ningún lado dentro de los incretínicos, o no es tan común. O sea, estaban muy bien medicados. La mayoría tenía estatinas, seguramente algunos más podrían tener estatina ezetimibe. Y los que estaban medicados con gliflozina tuvieron más espacio entre la placa y la sangre, menos grado de infiltración macrofágica y un arco lipídico más chico. Y los indicadores otra vez fueron la glucosilada, el grado de infiltración macrofágica y el estar medicado o no con gliflocinas. Entonces, nosotros no tenemos ideas originales, sino que plagiamos. Yo les quiero copiar a estos autores que dicen que tenemos que hacer un abordaje más temprano, intensivo, si queremos evitar los eventos cardiovasculares en prediabéticos. Y como hay dudas si es mejor la glucemia en ayunas, la prueba de tolerancia o la glucosilada, por eso propusimos más de 110 de glucemia en ayunas y más de 6 de glucosilada. Para terminar como empezamos, ese artículo de la CONAREC no solo estaba equivocado, estaba muy equivocado. Nosotros llegamos a medicar a algunas mujeres sin útero con estrógenos conjugados solos, pero esta es una publicación reciente para ver cuántas mujeres norteamericanas usan terapia de reemplazo hormonal. Llegaron hasta inmediatamente antes de la pandemia y ustedes ven ahí que hay un clarísimo descenso en las mujeres de menos de 52 años, entre 52 y 65 y mayores de 65 también. Entonces aquí hay un veredicto de si la prevención cardiovascular en las mujeres con prediabetes la tenemos que hacer con hormonas o con fármacos de probado beneficio cardiovascular. Muchas gracias por su atención. Bueno, excelente, Gustavo. En honor al tiempo, vamos a darle un espacio a los panelistas para que hagan aportes, consideraciones en relación a los 3 temas desarrollados que, bueno, nuevamente quiero felicitar a los 3 disertantes porque creo que
nos han nutrido a todos y bueno, y dan la posibilidad para que interactuemos. Así es que no sé si la doctora Rosa Rufa está como para hacer comentarios, aportes. Rosa, te veo ahí, te desmutearon. Hola, Adelante. buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Un placer haber escuchado las charlas. Bueno, siempre es un placer, especialmente a Gustavo, con el cual me divierto mucho, aparte de las buenas charlas que da. Quería hacer dos preguntas. Una es si hay posibilidades, y no haré una sola por el tiempo. La primera era para Daniel. Me gustaría saber, Dani, cómo hacen el seguimiento del tiempo de rango terapéutico. O sea, la idea es que sabiendo que el riesgo a nivel de la hipertensión nocturna es muy importante, saber si ustedes manejan el monitoreo ambulatorio como uno de los elementos como para el seguimiento y qué tiempo, qué intertiempo de esos estudios. Bueno, primero déjame decirte que en nuestro país no existen dispositivos para programación nocturna de monitoreo domiciliario de presión arterial. Y por otra parte, es muy complejo desarrollar un monitoreo ambulatorio de presión arterial seriado como para controlar la respuesta a la terapéutica. Por lo tanto, es bastante difícil. Yo, como dije en mi presentación, la variable más importante para definir si un paciente está en rango terapéutico o no son los promedios de presión arterial. Todas estas medidas de variabilidad de la presión arterial tienen un muy bajo valor incremental para estratificar el riesgo y mucho menos tenemos evidencia con este tema del tiempo en rango terapéutico. Así que yo diría que a los colegas que se manejen con el monitoreo domiciliario de presión arterial matinal y vespertino, y si tienen alguna duda, solo si tienen alguna duda, por ejemplo, porque no retrograda el daño en órgano blanco o porque aparece nuevo daño en órgano blanco, solo en ese momento indiquen un monitoreo ambulatorio de presión arterial para evaluar la presión nocturna. Hay algunos grupos especiales, por ejemplo, los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen menor caída de la presión nocturna y por lo tanto tienen más frecuentemente hipertensión sistólica aislada nocturna. Quizás sería el grupo fuera de la generalidad que te estoy diciendo, en donde uno, ante la duda, podría indicar más frecuentemente un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta, Daniel, o Sí, necesitas sí, adelante. al doctor Cerruti, a Fausto? ¿Vos considerás tratar los valores elevados de colesterol remanente durante el embarazo? En realidad es una pregunta excelente. Las mujeres durante el embarazo, que históricamente habían sido consideradas como que era una dislipidemia fisiológica, ya a la luz de la evidencia actual se ha corroborado que no, que la dislipidemia es aterogénica, también inclusive en el embarazo cuando hay cifras de colesterol elevados. Pero el problema que tenemos es que hay enorme controversia respecto del uso de estatinas durante el embarazo. Si bien hay una solicitud de remoción a través de la FDA de rever la indicación de estatinas en las pacientes embarazadas, hoy por hoy las guías proponen no solamente no usar estatinas en las mujeres embarazadas, sino remover las estatinas en aquellas pacientes que están en etapa fértil o que están pensando en embarazarse, que por alguna situación tienen indicación de estatinas y están pensando en planear un embarazo. Bueno, las indicaciones actuales de las guías tienen que ver con cambiarle o suspender las estatinas.
Y la realidad es que las opciones que tenemos dentro de la paciente embarazada son pocas. Y prácticamente lo que se puede usar son secuestradores de ácidos biliares, que prácticamente en la práctica no se están usando. Así que yo creo que hay que esperar algo más de información, porque hay estudios que hay un metaanálisis publicado hace poco donde ha corroborado que las mujeres que han usado estatinas durante el embarazo no han tenido mayor tasa de aborto espontáneo, mayor tasa de parto prematuro y ninguna complicación fetal. Así que yo creo que hay que esperar un poco más y esa respuesta va a estar respondida en breve. Gracias. Dani, si querés darle la palabra a alguien más. Sonia. Sí, quería invitar a los otros panelistas, si está el doctor Lucas Corradi o Laura, que quieren hacer alguna consulta o algún comentario. Sí, bueno, muy lindas las charlas, antes que nada, interesantísimas. Bueno, una cosa, pregunta y como comentario también respecto a lo que habló el doctor Alcalá, respecto a lo que es avanzar en los pacientes que tienen la hemoglobina glicosilada como punto de corte, el 6 de hemoglobina glicosilada, avanzar ya con tratamiento. En este caso, ¿qué optamos? ¿Seguimos el tratamiento, digámosle, convencional que venimos haciendo, de empezar con la metformina a una dosis tolerable, o directamente arrancar con las glifosinas que en lo personal tienen un resultado realmente muy bueno, favorable, rápido y son mejor toleradas? Si es prevención secundaria, Lucas, nosotros usamos la combinación. Bien, Y lo otro importante de lo que vos dijiste es que las glifosinas también son mucho más rápidas. Supongamos que la mujer tuvo una angioplastia y tiene prediabetes. Desde que empezás hasta que la titulás con la dosis óptima de metformina, puede pasar bastante tiempo. Y en cambio las curvas con las glifosinas se separan muy rápido. Y el efecto antiinflamatorio en este tipo de pacientes es particularmente importante. Entonces creo que si es prevención primaria, por el costo, por la seguridad de la metformina, sobre todo que hay un grupo que la tolera bien. Ustedes vieron en el gráfico, un 40% tiene efectos adversos, pero un 60% no. Y también depende, no usamos la glucosilada sola, usamos la combinación de índice de masa corporal, glucosilada y glucemia en ayunas. Si se dan las tres, combinamos. Y un párrafo aparte para los GLP-1, que en las mujeres que tienen gran obesidad y un gasto muy importante por revascularización, es otro fármaco que ha demostrado disminuir la revascularización. Entonces, fíjate que estamos en un país que cubre la insulina al 100%, que en las dosis que se suelen usar en diabéticas es proinflamatoria, proaterosclerótica, proapoptótica, esa está cubierta al 100%. Y los agonistas del receptor GLP-1 no. Así que vamos a tener que replantearnos un poco. Hay algo interesante y es que los diabetólogos en otros países, y probablemente los cardiólogos también, están obligados primero a hacer una especie de maestría en biología molecular aplicada. Entonces ellos, en vez de pensar en hígado graso, páncreas agotado, ventrículo engrosado, piensan en términos moleculares, que creo que algo mostró Fausto en relación a cómo analizó la lipoproteína pequeña. Creo que tenemos que hacer lo mismo con el riesgo y los fármacos. Así que gracias por la pregunta de nuevo. excelente, gracias. Laura, ¿querés hacer algún comentario, aporte? Hola, buenas noches. Primero, gracias por la invitación y bueno, la verdad felicitarlos, hermosas las exposiciones. Con respecto a las preguntas, era un poco para Fausto, en realidad están asociadas las tres charlas. Pensaba en que, por ejemplo, nos queda claro que en la paciente hipertensa lo mejor que podemos hacer es mantenerla en rango y más o menos tenemos claro cómo monitorear. En el paciente diabético o en la prediabética tenemos un poco más claro cómo llegar al diagnóstico y cuándo empezar a actuar. Pero pensaba con respecto al colesterol, ¿no?
Fausto, ¿te quedarías solamente con el laboratorio en el caso de querer hacer prevención primaria? No esperar a que la mujer llegue a la menopausia, ¿sí? Si quisiéramos ver qué pasa antes, adelantarnos, ¿sí? ¿Te quedarías solo con el laboratorio o pedirías algún otro estudio de imágenes? ¿Mirarías la femoral, las carótidas? Bien, sin duda que nuestra tarea como cardiólogos en prevención primaria es agotar todas las instancias para establecer un perfil de riesgo cardiovascular de cada paciente. Si bien tenemos a mano los famosos scores de riesgo, yo creo que todos los scores adolecen de alguna u otra cosa. Y cuando uno pasa por diferentes scores de riesgo, se da cuenta que hay una variabilidad enorme en función de cada uno de los scores. En mi opinión, yo creo que sin duda que tenemos que apoyarnos en todas las herramientas que dispongamos. Me parece un excelente método, no solamente evaluar las carótidas, sino se ha visto que antes de que haya placa en la carótida hay placa en las femorales, así que sería un buen método hacer ecodoppler bifemoral, por ejemplo. Otra alternativa que es de enorme valor es el score de calcio, lo que pasa que todavía en nuestro país es caro, no es fácil de hacer. Y creo que tenemos que empezar a incluir dentro del perfil de riesgo que evaluamos en cada paciente valores como lipoproteína A, que no es una medida de rutina habitual. Pero si uno repasa las guías ya están planteando que busquemos como objetivo no solamente valores de LDL, sino de colesterol no HDL y de ApoB inclusive. Entonces creo que son todos marcadores que nos permiten hilar más fino en términos de riesgo cada paciente, y creo que el perfil de riesgo debiera ampliarse a el perfil clásico de colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos. Deberíamos agregar LPA. También hay posibilidad de medir LDL pequeñas y densas como parte de la dislipidemia aterogénica con una simple cuenta que es triglicéridos dividido HDL. O sea que tenemos que empezar a pensar que el perfil de riesgo hoy por hoy nos está quedando corto. Y sin duda que cuando tenemos la posibilidad de incorporar recursos de imágenes, nos va a permitir sin duda estratificar mucho mejor el paciente. Yo en lo personal uso ecodoppler bifemoral, y cuando tengo la posibilidad en algún paciente de riesgo intermedio que necesito definir por sí o por no indicar una estatina, doy un paso más y pido un score de calcio. Bien. Y la otra pregunta, ¿puedo? ¿Una más? Sí, adelante. Es, no sé si Fausto o alguno, algo sobre el ácido bempedoico en embarazadas. También yo creo que hay que esperar un poco más de evidencia. Lo que pasa en las embarazadas es una cosa innegable porque, como le explicaba la doctora Rufa, históricamente hemos vivido convencidos que la dislipidemia del embarazo es una cuestión fisiológica y hemos visto que no. Hay estudios que han corroborado que aquellas madres con valores altos de colesterol durante el embarazo y tuvieron recién nacidos, es decir, muertes de sus recién nacidos, se le estudió la aorta y todos esos recién nacidos ya tenían estría grasa con apenas horas de vida. De modo que tenemos que empezar a redireccionar el enfoque del tratamiento de las pacientes embarazadas con todo lo que podamos. Yo creo que le comentaba que ese metaanálisis creo que va a permitir cambiar la mirada del tratamiento de las pacientes embarazadas con dislipidemia, y donde el ácido bempedoico todavía creo que falta un poco más de información, va a ser una herramienta más. Fausto, quiero hacer un comentario enganchando un poquito, o comentario pregunta, enganchando un poquito con lo que recién mencionaste, que a veces nos quedamos un poco cortos con la valoración de riesgo de los pacientes. Ya todos conocemos, hay un porcentaje no pequeño de infartos agudos de miocardio que en apariencia no tendrían factores de riesgo clásicos conocidos. Y puntualmente voy dirigido al dosaje de LPA, que ya sabemos que es altamente aterogénico y que permitiría reclasificar el estado de riesgo del paciente. Y en relación a esto, que se viene hablando bastante, pero hay cositas que me parece que no están tan definidas, como por ejemplo, a qué paciente le vamos a dosar el LPA, en qué momento, si lo hacemos en un paciente de bajo riesgo o de riesgo moderado, que ya sabemos que lo va a reclasificar y obviamente me va a modificar
las metas del EDL. ¿Qué sugerís vos, sobre todo para la práctica del consultorio, ahí en la trinchera? ¿Qué nos decís? Bien, hoy por hoy las guías ya establecen solicitar lipoproteína A en todo perfil de riesgo, inclusive cuando el paciente viene en una primera consulta, inclusive en prevención primaria. Considerando que su concentración depende un 90% del aporte genético del paciente y no se va a modificar a lo largo de la vida, a veces una determinación alcanzaría, pero es real que hay una población de pacientes que nos obliga a hilar más fino. ¿Cuál sería? Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria prematura, aquellos pacientes que tienen un familiar de primer grado con enfermedad cardiovascular prematura, aquellos pacientes que tienen un familiar de primer grado que tiene una LP alta. ¿Qué sería una LP alta? Más de 50 miligramos por decilitro, más de 125 nanomoles por litro. Aquellos pacientes que tienen una dislipidemia y que estamos tratando de bajar el colesterol LDL y no lo logramos, porque recuerden ustedes que parte del colesterol LDL tiene incluido en su dosaje LPA. Entonces, el colesterol que está incluido en la LPA también está dosándose cuando dosamos LDL, que son los pseudo resistentes a las estatinas. Bueno, esos pacientes también son pacientes que debemos evaluarlo desde el punto de vista de la LPA. Y por supuesto que a raíz de las últimas diapositivas que comenté, probablemente haya una propuesta de hacer una segunda solicitud de LPA en las mujeres después de los 50 años y la primera determinación fue antes de los 50 años, por lo que hemos visto, por ese cambio relativo que hay de aumento de LPA en la mujer después de los 50 años. Y el último dato que quiero aclarar es que en el año 2022 la Sociedad Europea de Aterosclerosis publicó un score de riesgo, a mi criterio el más completo, donde incorpora un montón de variables y dentro de su score de riesgo permite incluir la lipoproteína A. Rasgos diferenciales con otros scores de riesgo que contempla el riesgo de infarto hasta los 80 años de la vida del individuo. Y el segundo dato, que al incluir la LPA nos permite ver la curva de riesgo y en cuánto se comporta la LPA como potenciador de riesgo. Y el tercer dato importante es que ese score de riesgo también nos permite analizar cuánto debemos disminuir la LDL para mitigar ese riesgo aumentado producto de la LDL. Ese score se puede bajar desde la página de la Sociedad Europea de Aterosclerosis, creo que puede ser muy útil. Si bien no es un score hecho en una población latinoamericana, pero creo que como marco de referencia puede ser de utilidad. Gracias, Fausto. Un comentario o pregunta para Daniel Piscor. Bueno, ya hay varios trabajos, cada vez van apareciendo más trabajos, un americano de Dumas, casi 700.000 pacientes seguidos por 10 años, en donde puntualmente voy a tiempo en rango terapéutico. Y ellos, este grupo importante, poblacional, lo dividieron en cuartilos. Y sobre todo, sintetizando, se veía una diferencia muy significativa en el riesgo de mortalidad de aquellos que tenían un tiempo en rango terapéutico menor del 25% y aquellos que estaban en tiempo de rango terapéutico mayor del 75%. Esto obviamente que si no lo evaluamos o no lo conocemos, por ahí podemos creer que el paciente tiene un control adecuado. Podemos creer que tiene un control adecuado y no lo es. Y probablemente esto sea en parte, al menos, o pueda justificar en parte ese riesgo residual del paciente hipertenso que no podemos controlar. ¿Cuál es tu opinión en este momento? Bueno, el trabajo que vos estás mencionando, Daniel, es el que yo presenté al final, donde se dividían en tres grupos, menos de 25, más de 75 y en el medio, y no solo en mortalidad, sino en todos los puntos finales. El asunto es si se hace un análisis multivariado, cuál es el valor incremental de eso por sobre los promedios de presión arterial de 24 horas diurno y nocturno. Y la verdad es que ninguno de los parámetros que se han evaluado tiene un gran valor incremental por encima del promedio de presión arterial. De modo tal que yo diría que surgen, van a seguir surgiendo, pero lo que nosotros tenemos que guiarnos es por hoy por hoy por los promedios de presión arterial. Ese es el mejor parámetro para predecir el riesgo. Y de todas maneras,
es muy importante el criterio médico. El médico tiene que tener una capacidad de integrar toda la información, inclusive de los scores de riesgo que se mencionaron recién, porque la verdad es que ningún score de riesgo ni ningún parámetro individualmente tiene la capacidad de predecir eventos con la eficiencia que se necesita. Aún los mejores scores, con todas las variables que se han mencionado en esta reunión, tienen un valor predictivo del 80%, aún en el mejor de los casos. ¿Esto qué quiere decir? Que en 1 de cada 5 casos estamos prediciendo mal el pronóstico. De todo tipo de paciente que vemos. Esto pasa en fibrilación auricular, en insuficiencia cardíaca, en enfermedad coronaria. Entonces me parece que el médico lo que tiene que tratar de hacer es integrar toda esta información a la hora de tomar decisiones. Y probablemente si tiene un paciente que le hace esto del tiempo en rango terapéutico y está alterado, es posible que también pueda tener un índice de masa ventricular izquierdo que en el seguimiento va aumentando, o un paciente que tiene hipertrofia y no va regresando, o un paciente que se va deteriorando su filtrado glomerular por encima de lo esperado de acuerdo a la edad de evolución. Todo esto se debe integrar. Me parece que no debemos pensar en un solo parámetro para tomar decisiones, sino que debemos integrar toda la información. Muchas gracias, Daniel. Sonia, ¿comentarios? No, la verdad que me encantaron todas las charlas. Creo que el desafío siempre es el manejo de la mujer embarazada cuando uno empieza a detectar este tipo de factores de riesgo y sin duda mucha evidencia y en general son pacientes que dan miedo cuando uno tiene que empezar a tomar o establecer los riesgos y empezar a tomar decisiones terapéuticas. Así que no, yo un solo comentario le quería una consulta, en realidad a Daniel. En función, nosotros en los consultorios, y voy al manejo llano, ¿no? del día a día. Cuando nosotros tenemos o realizamos los monitoreos de presión arterial, yo quería saber qué valor le das a la hipertensión, o sea, cuando tenemos valores nocturnos un poco elevados, pero el paciente que viene con el resultado, que por supuesto ya lo miró, yo no dormí esa noche. El equipo me molestó, estuve muy activo, me tuve que levantar. ¿Qué valor a la hora de tomar las decisiones estableciendo riesgo, más allá de que uno intenta, por supuesto, sumar todos los datos, pero qué valor le damos a eso? Es un parámetro muy importante. Siempre en la hoja que viene el paciente, la hoja de ruta que trae el paciente, hay que fijarse si dice algo acerca del descanso nocturno. Y si no dice nada, hay que preguntarle al paciente cómo durmió esa noche. Es muy importante. Sin embargo, te quiero decir, yo hago mucho monitoreo ambulatorio de presión arterial. La gran mayoría de los pacientes que están hipertensos de noche están tomando monoterapia de fármacos de vida media corta y que lo más probable es que la presión suba de noche porque el fármaco no lo está tratando durante la noche. Así que primero asegurarnos, ¿no es cierto?, que estemos usando un régimen, una estrategia terapéutica que verdaderamente esté tratando al paciente de noche. Y esto es algo que ocurre, Sonia. Sí, usamos losartán, enalapril en una sola toma diaria, no se toman a la noche, no se dividen las dosis. Y si después de eso está bien, interrogar al paciente sobre cómo descansó esa noche. Bueno, muchas gracias. Daniel, ¿querés cerrar? En realidad, no sé si alguien quiere hacer ¿O algún alguien otro quiere hacer aporte, alguna otra comentario. pregunta, algún comentario? Y bueno, Un como último soy un comentario, caballero, cortito, a ver, porque tiene mucha razón el doctor Piscos cuando dice que los indicadores, los
los scores no sirven, y uno de los motivos es porque no incluyen lo social. Parece que todos los pacientes ganan el mismo dinero, viven en el mismo barrio. Tal vez los ingleses ponen el código postal como una manera, pero les quiero contar una publicación de mujeres con diabetes que viven en Washington, que si están en el mejor de los barrios, son todas mujeres menopáusicas de 60 años, en el mejor de los barrios van a vivir hasta los 90 y en el peor hasta los 63. Entonces sí vamos a tener que agregar en una parte del mundo tan heterogénea como Latinoamérica, tan desigual, vamos a tener que empezar a ponerle peso a eso, a qué tipo de trabajo tiene, cuánto dinero gana, cuánto puede dedicarle a la salud y cuánto estrés tiene laboral o en qué condiciones vive, y entonces nos vamos a empezar a acercar más a esos policías, a esos choferes de camión, a esos médicos, cardiólogos, que se infartan y nadie sabe por qué. Es por llenar tantos papeles de la obra social. Una aclaración. No es que digo que no sirvan, ojo. No, sí, Lo sí, te que entiendo. digo, Es que son inexactos. es que todos los scores están bien calibrados. Calibrado significa que aplican para la muestra de pacientes para la que se han evaluado. Están todos cerca de 1. Un poquito más de 1, un poquito más, menos de 1. Pero cuando hablamos del estadístico C, sepamos que el mejor score que podemos incluir hoy, con todos los biomarcadores imagenológicos y humorales, con toda la genómica, las multiómicas, no supera el 80%. O sea que en 1 de cada 5 estamos estratificando mal el pronóstico. Por lo tanto, lo que tenemos nosotros en la cabeza es lo más importante para decidir la conducta, no los scores. De acuerdo. Bueno, ya vamos a ir terminando el webinar y agradecerles realmente el alto nivel científico de los disertantes, al igual que aportes y contribuciones de los panelistas. Y bueno, nuevamente agradecerles, gracias Sonia también, gracias al Gracias a Comité de todos. Enfermedad Cardiovascular. Y bueno, Sonia, no sé si querés decir algo para terminar el webinar. No, agradecer a todos la charla, las ganas de participar a esta hora cuando está todo el mundo saliendo del trabajo, los panelistas. Bueno, y se adentro y bueno, que tengan todos muy buenas noches. Bueno, gracias. Chao. Un Buenas noches. abrazo. Adiós. Buenas noches. Chau, 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 chau. chau.